En el libro de Mateo nos narra que Jesús es llevado por el poder del Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿verdad? La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, que si alguno es tentado, no diga que vino de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él tampoco puede ser tentado. Ahora, hay que hacer una diferencia entre lo que es una tentación y lo que es una prueba, ¿verdad? La prueba no es para Dios conocerte. La prueba no es para Dios saber el potencial que tienes, porque si Él no lo supiera, Él entonces no es Dios, ¿verdad? Pero como Él es Dios, Él sabe el potencial que tú tienes. Decía que tampoco te tienta, porque Él no puede ser tentado, ni tampoco tienta a nadie, dice el apóstol Santiago. Ahora, Él te va a permitir entrar en un proceso. Él va a permitir que el enemigo llegue a ti, te ofrezca, te dé a cambio de que tú cometas cualquier pecado, cualquier falta contra Dios. Él va a hacer todo lo posible y Dios se lo va a permitir. Ahora, la diferencia que Santiago establece cuando está hablando de tentación es de nuestros propios deseos carnales. Amén. Es de eso. Es que el apóstol Santiago dice, si ustedes caen en una tentación, no digan que fue Dios que lo entró en esa tentación, porque usted sabe cuando usted está débil, ¿verdad que sí? Entonces, si usted sabe que estás débil, si usted sabe que usted tiene problemas con su vista, que usted la vista la tira donde sea, con sus palabras, que usted habla cualquier palabra y cuando quiera atraparla ya la palabra está lejos, ¿verdad? ¿Podría usted echarle la culpa a Dios? Es que Dios no endereza esta parte en mí. Dios no va a enderezar todo. Amén. Habrán parte de nuestras vidas que es usted que tiene que cambiarla, que soy yo que tengo que cambiarla. Amén. Y si no la puedo cambiar, voy a tener que estar sometido y humillado ante el Señor a fin de resistir. ¿Cuánto me están entendiendo? Fíjese que nosotros no somos ningunos fuertes, sino que siempre vamos a encontrar que en nuestras vidas hay una debilidad, la cual Dios la ha dejado allí para que ninguno nos creamos fuerte y tengamos que vivir humillado en su presencia, dependiendo siempre de Él. Entonces, como decía, tenemos en nuestra carne luchas y dificultades con nosotros mismos. A veces aportamos y decimos cosas que no debiéramos decir, nos metemos en conversaciones, hablamos cosas por demás. Pero ¿de dónde sale esto? Esto sale de nuestra propia naturaleza caída. ¿Cuánto adoran a Jesús? Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo entiendo que tengo ciertas dificultades en mi vida y por tanto la única manera que yo puedo establecer un poco mi vida, mantenerla espiritualmente, es que esté buscando a Dios. Amén. Amén. Bien, el libro de Mateo nos dice que Jesús es llevado por el poder del Espíritu. Y en Lucas y en Mateo también. Entonces, en Marco, allí se nos dice que Jesús, también dice que Jesús es llevado por el poder del Espíritu al desierto. Y se nos dice que allí los ángeles, que él estaba con las fieras y que los ángeles de Dios le servían. Fíjese que en este ayuno no habla de que Jesús tuvo sed, sino que tenía hambre. Algunos han querido relacionar, no puedo decir ni sí ni no, porque en un ayuno también se puede tomar agua, ¿verdad? Algunos han querido decir
que lo que los ángeles le servían a Jesús era agua. Pero no podemos decir nada porque eso no lo dice la Biblia, sino que los ángeles le servían únicamente. ¿Cuánto adoran a Dios? Bien, vamos a ver. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y eso ya sería un repaso nuevamente, donde hablamos de todas estas cosas, todas estas maravillas que sucedieron en el desierto, ¿verdad que sí? ¿Cuántos recuerdan, Gilda, de qué hablamos de lo que Jesús pasó en el desierto? Su tentación, sus pruebas en el desierto. ¿De qué hablamos? Bueno, nosotros hablamos de eso mismo, de cuando él pasó la prueba, ¿cuál fue la prueba? Que Satanás lo tentó después de haber tenido 40 días de ayuno. Ok. Entonces, muchos ayunan, ¿verdad? Y creen que al ayunar van a salir tan fuerte, van a salir tan poderoso que el diablo no se le va a acercar. Sin embargo, el diablo siempre se nos va a acercar, ¿verdad? Él va a resistir, él va a luchar. Si ves que en este momento no podemos, la Biblia dice que el diablo dejó a Jesús para luego que volver en otro momento, ¿verdad? Usted va donde una persona, esa persona usted le dice algo, esa persona no entiende en esa vez, pero usted le da un chance a ver si la persona se debilita, a ver si la persona tiene un momento de debilidad, y usted cuando ve que esa persona tiene el momento de debilidad, entonces va a donde él. Ejemplo, Satanás conoce todas las áreas de nuestras vidas. Él no puede saber nuestros pensamientos, pero con nuestra boca, con lo que decimos, o hasta con nuestros ojos, él sabe dónde está la necesidad nuestra, ¿verdad? Él sabe que a mí se me fueron los ojos detrás de alguien y él se da cuenta que ya estoy flojo en esta área. Sobre todo si no estoy orando. Él ve mi necesidad, él sabe que yo tengo un llamado de Dios y que él tiene que tratar de cambiarme el llamado de Dios por lo que yo miré. ¿Me entiende? Si no es lo mismo, la misma persona que mire, me va a traer otra, o mejor o peor, pero lo importante para él es que yo salga de la gracia de Dios. Amén. Entonces, en esta noche queremos tratar de relacionar algo más, de que nuestra vida se relacione más con el servicio de la oración. Y vamos a hablar con el tema teniendo una mejor relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Vimos en la semana pasada que el Espíritu Santo también tiene su momento en que te llama para ayunar y orar. Amén. El Espíritu Santo también en nosotros puede hacer un quebrantamiento donde nosotros todo lo que queramos sea orar, llorar ante Dios, amén, cantar ante el Señor. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero también nosotros, si vemos este llamado, este potencial que tenemos de parte de Dios, que muchas veces diríamos, no está ahí el potencial de Dios con nosotros, ¿verdad? Porque nos sentimos débil, nos sentimos sin fuerza, pero tenemos que hacer algo. ¿Verdad que sí? Amén. Jesús habló a los discípulos, y cuando habló a los discípulos, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos antes de irse de esta tierra? Bueno, él le dijo a los discípulos que le dejaba el Consolador, que es el Espíritu Santo. Le dejaba el Consolador, que era el Espíritu Santo. Pero fíjese, ese Consolador no vendría hacia ellos hasta que ellos no oraran. Amén.
A pesar de que dice las Escrituras que sopló en ellos el Espíritu, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ese Espíritu que sopló no iba a haber ese avivamiento hasta que ellos no tuvieran una disposición. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, pero no va a haber ese mover muchas veces, aunque Él puede romper cualquier barrera. Usted puede caer ahora mismo derretida al piso llorando ante el Señor porque Él lo hace, ¿verdad? Pero también muchas veces Él espera de nosotros una disposición. Amén. Gloria a Dios. Él espera que nosotros entendamos que todo el llamado de una persona tiene que relacionarse con la oración. ¿Cuánto adoran a Jesús? Gloria a Dios. Bien, si vemos, Jesús habla a los discípulos y les dice, primero, Él le había enseñado durante 3 años y medio todas las cosas, todo lo que ellos iban a hacer con relación al Evangelio, ya Él se lo había enseñado, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Pero fíjese, ¿usted no conoce la palabra de Dios? Yo conozco la palabra de Dios, o en parte conocemos, ¿verdad? Amén. Pero esto que conocemos necesitamos para poder edificar la vida nuestra y la de otros, que el Espíritu de Dios haga un trabajo en nosotros. Gloria a Dios. Amén. Pero este trabajo que necesitamos solamente será hecho cuando aprendamos que el sistema para caminar junto al Espíritu Santo es enamorándonos de Él y es por medio de la oración. Gloria a Dios. Amén. Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de aquí, quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu. El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viniera, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo cuando viniera sobre nosotros, ¿verdad? Íbamos a ser bautizados, íbamos a fortalecernos a través del Espíritu Santo y íbamos porque yo pienso que para ustedes recibir el Espíritu Santo, usted tiene que estar bien metido en el ayuno, en la oración y en las cosas de Dios, porque así de cuidado el Espíritu Santo nos Bueno. da. Vuelvo y digo, Dios es soberano. Amén. En su soberanía, Él hace como Él quiera. Amén. Una persona se convierte hoy, no ha tenido ese tiempo de buscar a Dios porque quizás llegó a un lugar, de repente le predicaron el Evangelio, entendió el llamado de Dios y basón de la soja. Gloria a Dios. Y inmediatamente Dios le bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Él ni siquiera sabe qué es lo que está hablando. Él quizás se está preguntando qué me ha sucedido. Sin embargo, usted lleva 5 años o 2 años, 3 años y usted se ha quedado esperando que Dios haga algo, pero Él no lo ha hecho. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero quizás Él quiera también esperar a que usted quiera. Amén. Amén. Porque hay cosas que usted nunca recibirá si usted no está disponible. Gloria a Dios. Amén. Hay cosas que usted nunca va a recibir si usted no pone una disposición. Gloria a E Dios. incluso muchas veces decimos, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, quiero tener un encuentro contigo. Pero ¿será verdad esto? ¿Cómo sabremos si es verdad? Fíjese que a veces usted se está aquí y dice, Señor, derrama tu gloria. Derrama tu espíritu. Pero cuando usted analiza en su pensar, usted lo está pronunciando muchas veces con la boca, pero su pensamiento sigue lejos de creer que está esperando eso. ¿Le ha pasado? Gloria a Dios. ¿Le ha pasado, Gilda?
Amén. A veces uno está pidiendo algo, pero uno dice, pero como que uno se siente preparado. Porque a mí me ha pasado. Yo le he pedido cosas a Dios y después yo, ay Dios, yo como no estoy preparada para eso. Fíjese, a veces se ora. Hay personas que a veces oramos. Hay oraciones espirituales y hay oraciones que son hasta carnales. Sí. En la oración espiritual, fíjese algo, nosotros a veces oramos como carretillas. Si alguien está en una cadena de oración, ora y dice, vamos a pedir por esto. Y cuando está pidiendo por eso, muchas veces está pidiendo y está pensando cuál es la oración que sigue. ¿Es espiritual o es carnal esa oración? El carnal, porque no está concentrado en lo que está pidiendo en ese momento. No está concentrado, simplemente quiere hacer ver que él sabe lo que está haciendo y que está buscando cuál es la oración. En nuestro orar a Dios, ni siquiera nosotros mismos debemos ir, no porque no estemos en una cadena, debemos ir ante el Señor. Señor, mira esto, Señor, mira aquello. No. Cuando usted va a orar, usted tiene que ir a depositarse en las manos de Dios, a rendirse ante Dios, donde solamente, si usted tiene que durar 4 años, por así decirlo, diciendo solamente gloria a Dios, diga solamente gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, en ese gloria a Dios, usted en su pensar podría estar diciendo, Señor, aquí yo estoy rendido delante de ti. Yo no sé qué tú quieres hacer conmigo, pero yo estoy aquí. Yo no sé, yo no sé si tú quieres que llore algo hoy. Yo nada más sé que estoy aquí. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, quizás usted puede estar hasta con su boca cerrada, pero usted está esperando en Dios allí. Amén. Usted dice, yo no voy a empezar nada si el Espíritu Santo de Dios no lo va a hacer por mí. Gloria a Dios. Pero usted va a estar de rodillas. Usted va a estar buscando esa comunión con Dios. Entonces, cuando esto acontezca, usted verá que de repente usted podría hacer hasta una ametralladora de oración. Pero ya fue que el Espíritu de Dios tocó de manera tal su vida que ahora usted no hay quien la pare de orar. Amén. Usted puede entonces luego, cuando esto acontece, que se filtra el Espíritu de Dios con su alma, con su cuerpo y con su espíritu, usted sale por ahí por la calle y usted, hablando con la gente en su pensamiento, usted va a estar orando. Amén. Amén. Es allí donde la Biblia dice, orad sin cesar. Y alguien podría decir, ¿quién podría orar sin cesar? Sencillo. Puede orar sin cesar uno que esté conectado al Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Amén. De hecho, si aprendemos esto, vamos a ver que hay cosas que nos dominaban en la carne, aun cuando éramos llenos de Dios, salíamos de aquí llenos, vamos a ponerlo así, y luego en la casa ya no vaciábamos. Luego en la casa había un pleito. Luego en la casa teníamos una mala circunstancia. ¿Cuánto adoran a Jesús? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y decimos, yo no entiendo cómo es que me lleno y luego me vacío. Tan rápido. Ahora, fíjense algo. Jesús fue lleno del Espíritu cuando iba para el desierto, ¿sí o no? Amén. Sí. Fue lleno Por el Espíritu. por el Espíritu. ¿Para qué lo llenó el Espíritu? El Espíritu lo llenó para que cogiera los días, dijo 40 días de ayuno y para que se Exactamente. Entonces Dios te ha de llenar cuando le busca. Amén. Pero esa llenura es para algo. Quizá esa llenura recibes el gozo, recibes el toque de Dios espiritual, especial en tu vida, y ahora tienes que saber qué vas a hacer con esto. Tienes que saber que
estoy lleno, si no voy a predicarle a alguien, pues entonces yo voy a tener que seguir buscando a Dios para que en mi vida Dios siga rompiendo cadenas, para que en mi vida Dios siga haciendo cosas grandes, cosas nuevas. Fíjese, yo no sé si estoy hablando muy rápido, ¿verdad? El caso es que cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, Él es lleno. Él va caminando, entra al desierto con una llenura de Dios. Pero cuando sale del desierto, Él no solamente sale lleno. Dice la Biblia que salió en el poder de Dios, del Espíritu. Bueno, yo no iba a hablar nada de esto, pero esto es lo que Dios me está poniendo. Entonces, y pasó allá. Él sale lleno del poder del Espíritu. No es lo mismo ser lleno por el Espíritu que caminar bajo el poder. Cuando usted camina bajo el poder del Espíritu Santo, usted ve a un enfermo y usted no se va a preguntar si lo vas a sanar o no. Usted lo que sí entendió que el Espíritu de Dios le dijo, ora, usted va a orar, porque usted está caminando bajo el poder del Espíritu. Otra cosa que tiene el que camina bajo el poder del Espíritu es que aunque su cuerpo, su alma, existe el pecado y el deseo, en el poder del Espíritu, todo eso está aplacado. Todo eso está por debajo. ¿Cuánto adoran a Jesús? Amén. Pero cuando estás lleno, únicamente puede todavía aún fallarle el Señor. Pero cuando estás caminando bajo el poder, no puede. Fíjese, el apóstol Pablo dice, hay una ley en mí que el mal que yo no quiero hacer, esto hago. Ahora, luego dice, ¿qué haré, miserable de mí? Comprendiendo él la gran fortaleza que hay en Jesucristo, dice, pero doy gracias a Dios, ¿por quién? Por el Espíritu. Por Jesucristo, que en medio de él hallo la fortaleza. Hay otro versículo que creo que está en Corintios, no recuerdo, pero el apóstol Pablo dice que él moría cada día. ¿A qué moría él? Él moría a su yo, a sus deseos pecaminosos. De tal modo que luego dice él, en otro versículo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuándo llega una persona a esto? Cuando se rinde a Dios. Cuando comienza a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando ya usted no va, Señor, mira mi familia. Señor, mira mi vida. Señor, yo necesito tal cosa. Cuando usted ya deja de pedir estas cosas y dice, heme aquí, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Yo hoy acepto tu voluntad. Yo hoy deseo que tú haga conmigo lo que tú quieras. Yo no me voy a parar de aquí sin haber hecho lo correcto. Yo ni siquiera voy a dirigir una oración porque no sé cuál es tu voluntad. No sé si quieres que ore por tal cosa. No sé si quieres que no ore por esa cosa. Amén. Es por eso que yo le he explicado a ustedes que yo no oro así. Simplemente, Señor, mire los presos porque hay que orar por los presos, es cierto. Pero yo espero el sentir, el deseo, el que Dios active en mí eso. Porque cuando Dios lo activa en usted, entonces usted va a comenzar a hacerlo con la fuerza y el poder del Espíritu y usted va a sentir que esa oración ha llegado a la presencia de Dios. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. A su nombre. Gloria. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Tiene usted alguna pregunta? Bueno, yo realmente estoy clara en lo que te dije. Okay.
En sí, yo no tengo preguntas. Porque las preguntas que yo podría tener, de ahí me voy a contestar. Ok. ¿No quieren decir algo? Bien. Entonces, miren, todos en esta vida tenemos un llamado de Dios, aunque sea barrer una iglesia. Amén. Pero somos llamados por Dios. Pero aún los que barren necesitan orar. Así es. Amén. Todo el que quiere que Dios haga algo por su vida, todo el que quiere acercarse, conocer a Dios, depende de la oración. No hay un apóstol que sanara, no hay un discípulo que hiciera milagros, que hiciera tantas cosas y que pudiera decir, conozco a Dios, si no era porque oraban. Amén. Ahora, alguien puede hacer milagros y no conocer a Dios. ¿Usted sabía? Amén. Alguien puede profetizar y no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque los hechos lo demuestran. Amén. Usted puede decir, soy cristiano, pero eso no basta nada. Lo que hace que una persona sea identificada como cristiano es la luz de Cristo en su vida. Y esta luz no ha de resplandecer en una persona carnal. Amén. Esta luz resplandece en una persona espiritual, en una persona que busca a Dios. Amén. ¿Cuánto adoran a Jesús? Amén. A su nombre. Gloria. Entonces, todo lo que nos hace fuerte y nos relaciona con Dios es la oración. Gloria a Dios. Daniel, ¿quién era Daniel? Oh, Daniel era un rey en ese lugar, pero era siervo de Dios. Él siempre estaba ahí en ayuno, en oración. Incluso cuando el que estaba ahí al lado de que era... Bueno, Daniel no era un rey. no, Daniel era... No, era un soldado, algo así, de los que estaban ahí con el rey. Él estaba ahí con el rey. Daniel era uno de los consejeros Sí, del rey. del rey. Sí, entonces el sacerdote puso una ley. O sea, El sacerdote no, el rey. no, él lo hizo firmó una ley al rey. Ah, El rey firmó la ley por culpa del sacerdote. Porque lo que quería era hallar a Daniel en algo culpable delante de los ojos del ok, rey. esos no fueron los sacerdotes. Esos fueron los atrapas, algo así que se llama. No, uno que tenía al lado, que era el consejero. Sí, eran otros consejeros. Sí. Otros consejeros se reunieron porque Daniel había encontrado gran favoritismo Y gracia. y gracia con el rey. Sí. Ellos encontraron, y ahí es la clave, fíjese algo, Satanás lo que más va a querer que usted no ore. Sí. Amén. Por eso cuando usted va a orar, hay mosquitos, hay bulla, hay calor, hay una gran tensión. Amén. Sí. Pero quien siga rendido a los pies del Señor, aunque sea en la madrugada, aunque sea el otro día, pero va a conquistar. Gloria a Amén. Dios. Va a vencer, va a agradecer las horas que pasó delante del Señor, que decía tal vez no puedo abrir la boca, pero seguí allí. Gloria a Amén. Dios. Entonces algo va a acontecer Amén. cuando usted persevere. Gloria a Los Dios. discípulos, ¿qué hacían? Perseveraban en la oración. Amén. Daniel, ¿qué hacía? La Biblia dice que 3 veces Daniel oraba. O sea, el tiempo que Daniel salía de la corte iba para la oración. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender. Si nos relacionamos mucho con un vecino, hay que dejar de relacionarse mucho con el vecino para relacionarse más con Dios. Amén. Amén. Sobre todo cuando usted despierta de madrugada, no piense que fue que se le espantó el sueño. Amén. Fue que Dios le despertó para que orara. Amén. Porque Dios quiere fortalecer su vida, porque Dios quiere que usted le conozca. ¿O usted cree que Dios no es un amigo nuestro? Amén. ¿Y qué amigo no se da a conocer al otro amigo?
Amén. Los amigos tratan con los amigos. Amén. Dios también quiere tener trato con nosotros. Bíblicamente, los discípulos, todo, y fuera de la Biblia, usted podría notar que los hombres de Dios hablan con Dios y Dios le habla. Amén. ¿Y hay alguna diferencia entre un hombre de Dios y nosotros? ¿Cuál podría ser la diferencia? Nosotros somos hombres, hijos y mujeres de Dios también. Ok. La única diferencia puede ser que ellos buscan a Dios y tal vez nosotros no le buscamos como debería de ser. Amén. Ellos, Dios lo despierta, ellos entienden que tienen que orar. Amén. Pero nosotros quizás Dios nos despierta y decimos qué cansado estoy. Todavía viene el versículo bíblico que dice orar sin cesar y decimos vamos a orar en la cama. No dándonos cuenta que no vamos a dormir. Amén. Mire, todo lo que en el mundo espiritual sucede depende de hombres y mujeres que oren. Le he explicado que Dios le dijo a Elías que iba a llover. Y cuando Dios le dijo que iba a llover a Elías, ¿qué pasó luego? ¿Cómo le digo? Que llovió después. Llovió después, pero Elías tuvo que ir. Sí, delante de él a orar, a orar, y él decía, Dios dijo que va a llover, incluso mandó a uno y dijo, ¿qué ves? No veo nada, Señor. Y de nuevo lo mandó a ver. Y él dijo, veo algo como Una nube como una mano. Sí, como una mano. Fíjese algo. Se le entendió. Fíjese algo. Y esto es una muestra de lo que es liderazgo también. El líder no se debe cansar muchas veces de que sus hermanos de la congregación no tienen la visión espiritual que él tiene. Que su hermano en la congregación no oran como él ora. Es al contrario, él debe hacer todo lo posible porque ellos oren con esa misma actitud, con ese mismo deseo. No que van a orar igualito que yo aquí en el púlpito, no me refiero a eso. Sino que van a tener ese deseo, ese entusiasmo de buscar de Dios. Que también van a querer ver la misma visiones que yo veo o más grande. El siervo de Elías, ¿qué iba a hacer? El siervo de Elías tenía que irle a decir acá que ya iba a llover, que se preparara. Pero Elías, ¿qué hizo? Elías tenía la fe, Elías sabía que iba a llover. Amén. Pero quería que el mensajero viera la visión para que fuera y diera el mensaje creyendo que eso iba a acontecer. Gloria a Dios. Amén. Santo. Entonces, nosotros debemos orar, debemos afirmarnos en nuestra visión de Dios. Gloria a Dios. ¿En qué va a pasar en este lugar? Yo no lo sé, pero tenemos que poner la visión de que algo va a acontecer. Amén. Amén. Y trabajar bajo esta visión. Pero por ahora no estamos preparando y enfocándonos ¿en qué? En la oración. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque nada sucede en el mundo espiritual sino por la oración. Aleluya. Amén. Eso fue lo que los discípulos le enseñaron. Los demonios se sujetan. ¿En dónde? En el nombre del Señor, en ayuno y en oración. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. En esta noche